¿Sabías que el próximo desastre puede ser el fin de todo lo que conoces? Imagina despertar en un día cualquiera y, de repente, suenan las sirenas. Tu barrio está siendo destruido por un incendio, una inundación o un huracán a gran velocidad. Tienes pocos minutos para salvar tu vida y la de tu familia. ¿Qué harías? Este tipo de catástrofe ya no es una posibilidad lejana, está convirtiéndose en una realidad mucho más cercana de lo que imaginas. ¿Has pensado que un simple error de cálculo puede llevarte a perder todo? Cuando miramos al mundo hoy, es imposible no ver el aumento de desastres naturales, cada vez más intensos y devastadores. Imagina perder todo lo que has construido en segundos, sin siquiera tener tiempo para despedirte. Queda la pregunta, ¿estás realmente preparado para lo que está por venir? ¿O esperarás hasta que sea demasiado tarde? El mundo está cambiando rápido, y quien no se prepare será sorprendido. ¿Sabías que las personas que no toman medidas ahora terminan lamentando después, cuando ya no hay nada que hacer? El tiempo se está agotando, y lo que hagas ahora puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Suscríbete ahora y no te pierdas la próxima información que puede cambiar tu futuro. No dejes para mañana lo que puede ser tu única oportunidad de estar preparado para lo que viene. Incendios devastadores en Los Ángeles. Imagina despertar en una mañana tranquila, donde el cielo está claro y el aire fresco. Todo parece normal, pero algo está a punto de suceder. De repente, una densa nube de humo comienza a cubrir la ciudad, y el aire, que antes era puro, comienza a volverse pesado y difícil de respirar. No es algo que se espera en una ciudad conocida por su sol radiante, ¿verdad? Este fue el escenario devastador vivido por Los Ángeles, donde incendios forestales inmensos destruyeron más de 27,000 hectáreas de tierra. No solo el paisaje cambió. La ciudad, acostumbrada a ser un centro vibrante de vida, se transformó, en cuestión de días, en un campo de batalla donde la naturaleza y los esfuerzos humanos se enfrentaban de manera implacable. ¿Ya has parado a pensar en el impacto de un incendio tan grande? Imagina, por un momento, que estás en tu casa, rodeado por la tranquilidad de tu hogar, cuando ves el humo cubriendo el cielo y escuchas la sirena de evacuación sonar. Eso fue lo que enfrentaron miles de familias en Los Ángeles. Casas, escuelas e incluso establecimientos comerciales fueron tomados por las llamas. La destrucción fue inmensa, y lo peor de todo es que, a medida que el fuego se extendía, la sensación de impotencia invadía a las personas. Al menos 5 vidas fueron perdidas, y muchos otros quedaron heridos. Pero los daños no solo fueron físicos. El impacto psicológico en las personas que lo perdieron todo fue abrumador. ¿Puedes imaginar lo que es ver el lugar donde creciste, donde construiste recuerdos, siendo consumido por el fuego? Las llamas no eligieron ricos ni pobres. Afectaron a todos de manera implacable. Incluso celebridades, que viven en lujosos barrios como Malibú, perdieron sus hogares. Personas como actores, directores e incluso músicos vieron cómo sus castillos se desplomaban, lo que trajo esta tragedia a los noticieros de todo el mundo. No fue solo otro incendio forestal, sino un evento que tocó a todos de manera profunda y emocional. ¿Y qué decir de las pérdidas económicas? El impacto económico fue billonario. Empresas locales tuvieron que cerrar sus puertas, y miles de personas perdieron sus empleos. El costo de reconstrucción de Los Ángeles será de varios billones de dólares. Para que tengas una idea, el número de casas destruidas equivale a un pequeño barrio entero desapareciendo de la noche a la mañana. El comercio local, dependiente del turismo, también fue severamente afectado. Las calles, que antes estaban llenas de turistas y residentes, ahora estaban vacías, con los puestos de comida y las tiendas cerradas, mientras los residentes y las autoridades intentaban lidiar con los daños. ¿Sabías que, además de la destrucción física, los incendios forestales afectan mucho la vida animal? Miles de animales, que dependen de la flora local para sobrevivir, también perdieron sus hábitats. Este desequilibrio puede tardar años, o incluso siglos, en corregirse. La fauna que antes caminaba libremente por la ciudad, con sus espacios verdes, ahora tiene que adaptarse a nuevos espacios o incluso migrar lejos. Algunas especies pueden desaparecer, y la cadena alimentaria puede verse profundamente afectada. La naturaleza, en su totalidad, se ve en una lucha por sobrevivir. Los incendios de Los Ángeles son un claro ejemplo de cómo las fuerzas de la naturaleza, muchas veces impulsadas por los cambios climáticos, pueden alterar drásticamente la vida humana. Pero hay una lección importante que todos debemos aprender. Las tragedias como estas no ocurren solo para ser olvidadas. Tienen un propósito mayor, algo que va más allá de la devastación visible. Al contrario de lo que muchos piensan,
La destrucción causada por los incendios trae a la luz un llamado para que todos reflexionemos sobre nuestra relación con el medio ambiente y con el mundo en el que vivimos. La lucha por apagar las llamas no es solo una batalla contra el fuego, sino también contra la creciente amenaza de los cambios climáticos. La escasez de recursos naturales, la contaminación y la deforestación son algunas de las causas que hacen que estas catástrofes sean más frecuentes e intensas. ¿Ya te has preguntado cómo podemos impedir que otros lugares sean tan afectados? Pequeñas acciones en el día a día, como la reducción del uso de plásticos, la preservación de los bosques y la concienciación sobre los cambios climáticos, pueden hacer una gran diferencia. Nosotros, como humanidad, tenemos la responsabilidad de actuar ahora para proteger el futuro de nuestro planeta. ¿Cómo te sentirías si estos sucesos no fueran solo coincidencias climáticas, sino señales de algo más grande? Es esto lo que nos lleva a reflexionar sobre las señales que el mundo nos da, especialmente a la luz de las profecías bíblicas. Muchas veces, estos eventos parecen desconectados, pero cuando empezamos a mirar más de cerca, podemos ver un patrón, una secuencia de alertas que no debemos ignorar. La Biblia habla de señales que preceden al fin de los tiempos. Como está escrito en Mateo, capítulo 24, versículos 6 al 8. Verán guerras y rumores de guerras, pues todo esto es el principio de los dolores. ¿No es fascinante darnos cuenta de que, mientras lidiamos con estos desastres naturales, muchos creen que estamos viviendo precisamente el cumplimiento de estas profecías? Los terremotos, los incendios e incluso las sequías extremas no son solo catástrofes naturales, sino que podrían ser señales de algo más profundo, que va más allá de nuestra comprensión. Pero, ¿qué significa exactamente esto para nosotros? ¿Será que estamos siendo llamados a prepararnos para tiempos aún más difíciles? Deja tu comentario y comparte lo que piensas sobre esta conexión entre los desastres y las profecías. Es un tema importante y queremos escuchar tu opinión. Ahora, ¿qué tal si exploramos el próximo incendio que marcó a Los Ángeles, el incendio de Pacific Palisades? Lo que ocurrió allí fue aún más impresionante, siendo considerado el más destructivo de la historia del condado. Mantente atento, porque lo que viene podría cambiar la forma en que ves los eventos a tu alrededor. El incendio de Pacific Palisades. Imagina, por un momento, que estás en tu casa, disfrutando de la paz de un día común, cuando de repente, la situación se convierte en caos. El humo comienza a expandirse rápidamente, la visibilidad disminuye, y escuchas las sirenas a lo lejos. Pacific Palisades, un área de Los Ángeles que ya era famosa por sus hermosas vistas y vecindarios sofisticados, vio algo que nunca imaginó: el incendio más destructivo de la historia del condado de Los Ángeles. Este incendio no solo afectó la zona de forma devastadora, sino que también sacó a la luz los peligros que muchas veces ignoramos. La combinación fatal de sequía extrema y los vientos de Santa Ana. ¿Sabías que los vientos de Santa Ana, frecuentemente relacionados con incendios en Los Ángeles, pueden hacer que el fuego se propague de manera incontrolable? Estos vientos son conocidos por su fuerza y por la forma en que aceleran la propagación del fuego, dejando a las autoridades sin tiempo para reaccionar. Con su velocidad, crean un escenario perfecto para la destrucción, haciendo que cualquier intento de control sea casi inútil. Las llamas avanzan con una rapidez impresionante, y quienes están en su camino tienen poco tiempo para reaccionar. Cuando el incendio alcanzó Pacific Palisades, miles de casas y estructuras fueron destruidas. Fue como si un escenario apocalíptico se desarrollara ante los residentes. Lo que antes eran calles tranquilas y llenas de familias, ahora se veían tomadas por el humo espeso y el sonido de las sirenas. ¿Puedes imaginar cómo es ver tu casa, donde construiste recuerdos y sueños, siendo devorada por el fuego? Eso fue lo que muchos enfrentaron, sintiendo una mezcla de incredulidad y pavor. ¿Te ha parecido que nada sería tan devastador? El incendio de Pacific Palisades viene a demostrar que el fuego puede hacer eso y más. Cada hora, el incendio destruía más y más. Lo que parecía imposible sucedió. Barrios enteros, con sus casas lujosas y jardines bien cuidados, fueron consumidos por las llamas. Las familias se vieron obligadas a abandonar todo, siendo su única preocupación la seguridad. La situación se transformó en una carrera contra el tiempo, con los residentes siendo evacuados apresuradamente, dejando atrás los objetos más preciosos, como fotos y recuerdos familiares. Y las consecuencias no se detienen ahí. El incendio de Pacific Palisades no fue solo una tragedia personal para aquellos que perdieron sus hogares, sino que tuvo un impacto económico inmenso. Miles de personas perdieron sus empleos, mientras que las empresas locales se vieron sin recursos para seguir operando. El valor de la destrucción fue estimado en miles de millones de dólares. No solo las casas fueron destruidas, sino que también
sino también la infraestructura esencial para que la ciudad siguiera funcionando. Escuelas, hospitales y negocios locales quedaron bajo las cenizas. ¿Sabías que el aumento de los incendios en California puede ser una señal de lo que está por venir si no tomamos medidas? El cambio climático es uno de los principales factores que hace que este tipo de tragedias sean cada vez más comunes. Con la creciente escasez de agua y el aumento de las temperaturas, lo que antes eran incendios estacionales ahora se están convirtiendo en eventos más intensos y frecuentes. Los vientos de Santa Ana, que son comunes en esta época del año, potencian este riesgo. Ya no es una cuestión de si sucederá, sino cuándo. La previsión de más incendios cada vez más grandes, con más destrucción, es una realidad alarmante. Los bomberos, aunque altamente entrenados, enfrentaron un desafío sin precedentes. Con la rapidez con que las llamas se propagaban, había pocas opciones para proteger las casas y las vidas de los residentes. En un momento de desesperación, los equipos de emergencia trabajaron incansablemente, pero el fuego parecía siempre estar adelante, avanzando a un ritmo imposible de controlar. Pero, ¿cómo podemos impedir que esta carnicería se repita en otros lugares? Todos tenemos un papel que desempeñar para intentar mitigar los efectos de estos desastres. Necesitamos estar más conscientes de nuestra relación con el medio ambiente. La conservación de los recursos naturales, el uso responsable del agua y la reducción de las emisiones de gases contaminantes pueden ayudar a desacelerar este proceso de destrucción. Además, necesitamos invertir en tecnologías e infraestructuras que puedan resistir mejor estos eventos climáticos extremos. Ahora, demos un paso más profundo en esta historia y hablemos de otro incendio que ocurrió justo después del de Pacific Palisades, el temido Sunset Fire en Hollywood Hills. ¿Sabías que este incendio llegó tan cerca del cartel de Hollywood? No es algo que vemos todos los días. Este evento, que fue un hito para la ciudad, dejó a todos en pánico. Mantente atento, porque la historia que viene es impresionante y te dejará más alerta a los peligros que nos rodean. No te pierdas esta parte. Dale like y dinos qué pensaste sobre el incendio de Pacific Palisades en los comentarios. El Sunset Fire en Hollywood Hills. Imagina una de las áreas más icónicas del mundo, el corazón palpitante de Los Ángeles, donde el famoso cartel de Hollywood se eleva alto, marcando la ciudad del cine y los sueños. Un lugar que ves todos los días en las pantallas de cine, en las fotografías y en documentales. Ahora, imagina que este símbolo de la cultura mundial comienza a ser amenazado por lo que parecía un incendio imposible de controlar. Esto es exactamente lo que sucedió con el Sunset Fire en Hollywood Hills, un incendio devastador que se acercó peligrosamente al cartel, trayendo pavor y caos a las calles de una de las áreas más turísticas y famosas del mundo. El Sunset Fire no fue solo otro incendio en California. Fue un evento que unió la belleza surrealista de la ciudad con la destrucción implacable del fuego. El incendio tuvo un avance tan rápido que, en cuestión de horas, las llamas ya estaban peligrosamente cerca de lugares icónicos, como el cartel de Hollywood y áreas residenciales de alto nivel. Imagina a los residentes y turistas viendo las llamas acercándose mientras intentaban entender qué estaba sucediendo. Las sirenas sonaban incesantemente, los vientos fuertes dificultaban la evacuación, y el clima parecía más un escenario de película de desastre que la realidad. ¿Sabías que el viento es uno de los principales culpables cuando se trata de incendios incontrolables? Los fuertes vientos de Santa Ana, que soplan directamente de áreas desérticas, son conocidos por amplificar el poder de las llamas. Estos vientos, que pueden alcanzar velocidades de hasta 80 km por hora, transforman un incendio pequeño en una catástrofe de grandes proporciones. El Sunset Fire no fue la excepción. Con los vientos propagando las llamas en todas direcciones, los bomberos se vieron luchando una batalla perdida, porque por más que trabajaran incansablemente, el fuego parecía siempre estar adelante de ellos. Y lo más alarmante es que, debido a la rapidez del avance de las llamas, no tenían mucho tiempo para reaccionar. La situación se volvió aún más crítica cuando el incendio se acercó a áreas residenciales densamente pobladas. Con las llamas propagándose de manera incontrolable, más de 100,000 personas tuvieron que ser evacuadas en un corto periodo de tiempo. Imagina la desesperación de las familias al ver sus casas en riesgo de ser consumidas por las llamas. La orden de evacuación se dio rápidamente, pero con la cantidad de personas en las calles y el tráfico congestionado, la tarea de sacar a todos de manera segura fue un desafío monumental. Muchos residentes ni siquiera tuvieron tiempo de llevarse más que lo esencial: sus familias, sus mascotas y, en el mejor de los casos, algunas prendas de vestir. ¿Alguna vez te has preguntado qué llevarías si necesitaras evacuar tu casa rápidamente? La evacuación masiva, aunque necesaria, no fue una solución perfecta.
Mientras las personas trataban de abandonar sus hogares y encontrar refugio, el fuego avanzaba con una fuerza implacable, y la confusión solo aumentaba. ¿Imaginas el caos en un escenario como este, donde las calles están llenas de coches y todos tratan de salir al mismo tiempo, sin saber a dónde dirigirse? Fue una verdadera carrera contra el tiempo para garantizar la seguridad de todos, mientras los bomberos y equipos de emergencia hacían lo posible para contener las llamas. ¿Y qué decir de los impactos económicos y emocionales de este incendio? El costo de la destrucción fue inmenso, tanto en términos de propiedades como de infraestructura. Para los residentes afectados, el incendio no fue solo una cuestión de pérdidas materiales, sino también una pérdida emocional y psicológica. Puedes imaginar el impacto de perder tu casa, tus bienes y tus recuerdos en un periodo tan corto de tiempo. Para muchas personas, esto no fue solo una tragedia de pérdida física, sino también una devastación emocional que perdurará por años. Y para la ciudad de Los Ángeles, el impacto económico también fue considerable. Restaurantes, tiendas, escuelas y negocios locales que dependen de los turistas y residentes se vieron gravemente afectados. Además, el costo de rehabilitar áreas devastadas, como Hollywood Hills, requiere miles de millones de dólares en inversión para reconstruir lo perdido. Y aún hay otro factor que pesa en la balanza: el impacto ambiental. El Sunset Fire no fue solo un incendio urbano, sino una amenaza al medio ambiente local. Los bosques alrededor de Hollywood Hills, que sirven de hábitat para diversas especies de animales, fueron gravemente dañados. La biodiversidad de la región se vio afectada, y muchas especies pueden haber perdido sus hábitats. La recuperación de estos ecosistemas será lenta, y las consecuencias de este desequilibrio ecológico podrían verse por mucho tiempo. No se trata solo de reconstruir casas y empresas, sino de recuperar toda una área natural que sostiene la vida silvestre local. Cuando el fuego se acerca, se debe actuar rápidamente y con sabiduría. Pero, ¿cómo estamos preparados para esta realidad? Ahí es donde entra la necesidad de estar conscientes de los riesgos a nuestro alrededor. ¿Sabías que California está cada vez más expuesta a desastres naturales como este debido al cambio climático? Las altas temperaturas y la sequía prolongada son factores que hacen que el estado sea más susceptible a incendios devastadores. El aumento de la temperatura global y la disminución de la humedad en los bosques y áreas urbanas crean un escenario peligroso. Por eso, necesitamos actuar no solo en la prevención, sino también en la preparación. Evacuaciones más eficientes, sistemas de alerta y concientización son pasos esenciales para proteger vidas. ¿Y tú? ¿Qué piensas que debemos hacer para prepararnos mejor para señales de catástrofes como estas? El Sunset Fire nos enseña que es esencial estar más atentos a las señales de la naturaleza y aprender a reaccionar rápidamente. Además, debemos invertir en soluciones más sostenibles y acciones que ayuden a disminuir el impacto del cambio climático. Ahora que has visto el impacto del Sunset Fire, lo que viene a continuación es igualmente alarmante, pero de una naturaleza un poco diferente. Vamos a explorar las consecuencias humanitarias y económicas de los desastres naturales y cómo moldean nuestra sociedad de maneras que tal vez no hayas percibido. Inscríbete en el canal y mantente al tanto de todos los detalles sobre cómo prepararnos para lo que está por venir. Consecuencias humanitarias y económicas. Los incendios en Los Ángeles, especialmente el devastador incendio de Pacific Palisades y el Sunset Fire, no solo afectaron la infraestructura y el medio ambiente, causaron profundas consecuencias humanas y económicas que se sentirán por mucho tiempo. Cuando ocurre un desastre como este, no es solo el fuego lo que destruye. Son las vidas, los hogares, las esperanzas e incluso los sueños los que son consumidos en cuestión de horas. Vamos a entender cómo los 180,000 evacuados y los más de 1.5 millones de residencia sin electricidad reflejan el impacto de estas tragedias. ¿Alguna vez has pensado en el impacto de ser obligado a dejarlo todo atrás en un momento de crisis? Para las 180,000 personas evacuadas durante el pico de los incendios, la orden de evacuación era más que una instrucción, era una cuestión de vida o muerte. Imagina tener que abandonar tu casa, tus bienes más preciados, tus recuerdos e incluso tus mascotas, todo para huir de un incendio inminente. En muchos casos, las familias se vieron obligadas a salir apresuradamente, sin saber si sus hogares aún estarían en pie cuando regresaran. La desesperación de no saber si sería posible recuperar todo lo perdido se mezclaba con la ansiedad por la seguridad de sus seres queridos. Esta es una realidad que muchos de nosotros nunca queremos enfrentar, pero que miles de personas vivieron en los últimos días. Mientras tanto, el caos en las calles aumentaba. Como las evacuaciones se realizaban en masa, el tráfico se convirtió en una pesadilla. Las carreteras, normalmente transitadas,
estaban abarrotadas de coches tratando de huir del infierno que se acercaba. La inseguridad en las calles crecía, y con ella aparecían los temidos saqueos. ¿Imaginas un escenario en el que, además del fuego y el miedo, las personas comienzan a saquear tiendas y establecimientos en busca de comida y suministros? El sistema de seguridad y la presencia policial eran insuficientes para hacer frente a la magnitud de la situación. No es solo un incendio, sino una serie de eventos que prueban los límites de la sociedad. Es como si la normalidad se desintegrara en pocos días, transformando una ciudad próspera en una zona de guerra urbana. Y las condiciones no mejoraban. ¿Te has imaginado vivir sin electricidad durante un incendio de gran escala? Más de 1.5 millones de residencias quedaron sin electricidad durante el pico de la tragedia, lo que dificultó aún más los esfuerzos de evacuación y asistencia. Sin electricidad, las comunicaciones fueron cortadas, lo que hizo aún más difícil coordinar los esfuerzos de rescate y alertar a la población sobre el peligro inminente. Las personas se vieron obligadas a enfrentar el calor sofocante, la falta de aire acondicionado y la escasez de recursos básicos, como agua potable, mientras intentaban encontrar un refugio seguro. El impacto económico de esta catástrofe también fue colosal. Si crees que el perjuicio económico de un incendio de estos no es alarmante, piensa lo siguiente. Con miles de casas destruidas, el valor de la reconstrucción será de miles de millones de dólares. Pero la destrucción no se detuvo ahí. Pequeños negocios, escuelas y centros de salud también fueron devastados, dejando un enorme vacío en la economía local. El turismo, que es una de las principales fuentes de ingresos de Los Ángeles, fue gravemente afectado, con hoteles, tiendas y restaurantes cerrando sus puertas. Durante semanas, el comercio local se vio afectado, con personas incapaces de trabajar y familias sin acceso a servicios esenciales. Para aquellos que lograron escapar ilesos de las llamas, regresar a una vida normal parecía casi imposible. Muchos vieron sus casas y barrios ser reducidos a cenizas, y con ello, vinieron las profundas consecuencias emocionales. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería tener que recomenzar desde cero, perdiendo todo lo que conocías? Este fue el dilema enfrentado por aquellos que no solo perdieron sus hogares, sino también sus redes de apoyo, sus fuentes de sustento y, en el caso de muchos, el propio sentido de pertenencia a la ciudad. Sin embargo, el impacto humano no se limita solo a las pérdidas físicas. El sufrimiento emocional y psicológico que estas tragedias causan puede durar muchos años después de que el incendio haya sido apagado. Está demostrado que cuando alguien pierde su hogar en un desastre natural, los efectos psicológicos pueden ser más duraderos que la propia pérdida material. Muchos de los evacuados enfrentaron niveles elevados de estrés postraumático, con síntomas como insomnio, depresión y ansiedad, haciendo que la recuperación no solo sea física, sino también emocional y mental. Este escenario apocalíptico, con cielos rojizos y una ciudad en ruinas, no es solo una triste historia de destrucción, sino también un reflejo de lo que muchos expertos han estado advirtiendo durante años. Estamos cada vez más expuestos a estos desastres debido al cambio climático. ¿Sabes qué está detrás de todo esto? El calentamiento global y la creciente frecuencia de eventos climáticos extremos son parte de un ciclo vicioso que está haciendo que los incendios sean más devastadores y las consecuencias más duras. La situación actual es una señal de alerta, y si no tomamos medidas significativas, los desastres como este serán más comunes en el futuro. Con la magnitud de la destrucción y la respuesta inicial de las autoridades, el gobierno de California no tuvo más opción que declarar un estado de emergencia, con la movilización de recursos federales para apoyar los esfuerzos de recuperación. ¿Pero qué significa realmente esta declaración? Vamos a entender ahora cómo se desarrolla la respuesta del gobierno ante los desastres y cómo impacta la recuperación de una ciudad después de un evento catastrófico como este. Mantente atento, porque el siguiente tema ofrece una visión crucial sobre la respuesta del gobierno y el impacto de la declaración de estado de emergencia. Si estás impactado por la importancia de la preparación y los efectos de esta tragedia, dale un like, ahora y deja tu comentario sobre cómo esta situación afectó tu visión del mundo. Declaración de estado de emergencia. Tras los devastadores incendios que arrasaron grandes áreas de Los Ángeles, la situación se volvió tan alarmante que el gobernador de California no tuvo otra opción que declarar un estado de emergencia. Esta medida fue esencial para movilizar rápidamente todos los recursos necesarios para hacer frente a la catástrofe, al mismo tiempo, coordinar las acciones entre diferentes niveles de gobierno y agencias de emergencia. Pero, ¿qué significa exactamente esta declaración y cómo impacta la recuperación de una ciudad entera? Vamos a profundizar en este proceso y entender las repercusiones que trae consigo.
La declaración de estado de emergencia es una herramienta legal utilizada por los gobernantes para permitir el acceso a recursos federales y aumentar la movilización de fuerzas de rescate. Al declarar el estado de emergencia, el gobernador de California otorgó el permiso necesario para que el gobierno federal enviara equipos especializados, como los bomberos de élite y equipos de rescate, para apoyar a las autoridades locales. Este apoyo fue crucial para intensificar los esfuerzos de lucha contra el fuego y también para coordinar los esfuerzos de evacuación de las 180,000 personas afectadas. ¿Sabías que, sin el apoyo del gobierno federal, los desastres naturales pueden ser incontrolables? Aquí es donde entra el papel vital de las agencias federales. No solo proporcionan recursos financieros, sino que también envían equipos especializados, como la FEMA, Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, para ayudar a salvar vidas y apoyar los esfuerzos de recuperación. En muchos casos, los recursos de emergencia incluían helicópteros para rescatar personas atrapadas en lugares de difícil acceso y aviones cisterna para combatir las llamas de manera más eficaz. Sin esta intervención, muchas de estas áreas quedarían desprovidas de cualquier tipo de apoyo, dejando a los residentes aún más vulnerables. El gobierno también movilizó infraestructura de apoyo, como el suministro de alimentos, agua potable, refugios temporales y asistencia médica. Imagina ser forzado a salir de tu casa y no saber dónde pasar la noche, ni cómo garantizar tu alimentación. Así se sintieron muchos californianos durante el pico del incendio. Sin electricidad, sin acceso a sus pertenencias personales, sin saber si sus hogares aún estaban en pie, los ciudadanos enfrentaron un escenario de total incertidumbre. La respuesta del gobierno fue vital para brindar algún tipo de seguridad y estabilidad en medio del caos. Pero la preocupación por el agravamiento de las condiciones climáticas seguía flotando sobre todo. Y si los incendios no fueran suficientes, la realidad de los cambios climáticos ya se mostraba como una amenaza inminente. ¿Sabías que California está experimentando incendios más frecuentes e intensos debido al calentamiento global? El aumento de la temperatura media global ha contribuido a una sequía prolongada en la región, lo que hace que los bosques y las áreas naturales sean más propensos a incendiarse. Las lluvias escasas y el suelo seco alimentan las llamas de manera devastadora, creando un ciclo vicioso que parece no tener fin. Además, los vientos de Santa Ana, que son típicos de esta época del año, aumentan la velocidad y la propagación de los incendios, haciéndolos aún más incontrolables. Estos vientos, provenientes del desierto, tienen una característica muy peculiar. Además de secar aún más la vegetación, pueden transformar un pequeño foco de incendio en un gran infierno en cuestión de minutos. Imagina ser testigo de un incendio que se dispersa rápidamente, tomando gran parte de la ciudad en poco tiempo. Este es el tipo de amenaza al que se enfrentaron los californianos, y la declaración de estado de emergencia fue una respuesta inmediata para combatir esta creciente inseguridad. La movilización de recursos y equipos no fue solo una reacción inmediata al desastre, sino una acción estratégica para preparar a la ciudad para lo peor. Con el riesgo de más incendios y con la amenaza de otros fenómenos climáticos extremos, la preocupación por el futuro se volvió urgente. Los científicos, junto con las autoridades, comenzaron a alertar sobre las condiciones climáticas extremas que podrían hacer que los próximos meses fueran aún más desafiantes. Esto incluye no solo incendios más intensos, sino también futuras inundaciones, sequías prolongadas y huracanes más fuertes. Con todo esto, el estado de California tiene que prepararse para un escenario de múltiples emergencias que pueden ocurrir simultáneamente. ¿Sabías que el calentamiento global no está afectando solo a California, sino al mundo entero? El impacto del cambio climático es global, y eventos como este ya no son raros. Si los gobiernos no actúan ahora para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que estamos viendo ahora podría ser solo el comienzo de algo mucho peor. Pero, ¿cómo podemos ayudar a combatir esto? La respuesta está en la acción colectiva. Necesitamos ser más conscientes sobre cómo nuestras acciones diarias afectan al planeta. Desde la reducción del uso de plásticos hasta la elección de fuentes de energía renovable, cada pequeño gesto cuenta. ¿Quieres aprender más sobre cómo los cambios climáticos están afectando al mundo y lo que podemos hacer para cambiarlo? Tenemos un ebook con consejos prácticos sobre cómo prepararnos para desastres naturales y cómo vivir de forma más sostenible. Descárgalo ahora en el enlace del primer comentario. Inundaciones masivas en la Meca. Imagina la ciudad de la Meca, uno de los lugares más sagrados del mundo para millones de musulmanes. Es la ciudad donde los peregrinos de todas partes del planeta se reúnen cada año para realizar el Hajj, uno de los pilares del Islam. Ahora, imagina esta ciudad, normalmente llena de fe y devoción, siendo tomada por aguas furiosas. Eso fue exactamente lo que sucedió en la Meca,
con inundaciones masivas que sumergieron barrios enteros y pusieron en riesgo la vida de millones de peregrinos. En un evento catastrófico que sorprendió a todos, las fuertes lluvias y la falta de infraestructura para manejar tales volúmenes de agua resultaron en un escenario devastador. Barrios enteros fueron sumergidos, y las calles que normalmente estarían llenas de vida y movimiento fueron engullidas por un mar de agua turbia e impetuosa. Casas, tiendas y establecimientos comerciales, que eran símbolos de la vida cotidiana de los habitantes, desaparecieron bajo el agua. Las personas que intentaban escapar de la inundación se encontraban en pánico, sin saber a dónde ir, mientras las aguas avanzaban con rapidez alarmante. ¿Te has pensado cómo las ciudades, por más preparadas que estén, pueden volverse vulnerables a desastres naturales tan extremos? La Meca, un lugar que recibe millones de personas cada año, tiene una infraestructura robusta, pero incluso ella fue incapaz de evitar que la fuerza de la naturaleza se manifestara. Lo que ocurrió fue un recordatorio brutal de cómo, en momentos de crisis, incluso las grandes ciudades pueden ser sometidas por la imprevisibilidad del clima. La gravedad de la situación aumentó exponencialmente debido a la presencia de millones de peregrinos musulmanes que estaban en la ciudad para cumplir con el Hajj. La seguridad y el bienestar de estas personas eran, y son, la prioridad número uno, pero, ante tal fuerza de la naturaleza, la evacuación y el rescate se convirtieron en tareas hercúleas. Millones de peregrinos se vieron en medio de una situación imposible de gestionar, con las aguas subiendo rápidamente y haciendo que el desplazamiento fuera aún más peligroso. Familias fueron separadas, y el caos se apoderó, mientras las autoridades intentaban desesperadamente organizar los esfuerzos de evacuación. Imaginas estar en una situación donde no solo necesitas prepararte para la inundación, sino que también debes enfrentar el hecho de que el transporte público y los vehículos ya no pueden moverse. Eso fue lo que ocurrió en la Meca, cuando los vehículos quedaron inmovilizados en las calles inundadas. No solo el agua estaba impidiendo el movimiento, sino también los daños causados por las inundaciones, que destruyeron puentes, túneles y calles principales. El abandono de vehículos se convirtió en una escena común, ya que los conductores fueron forzados a abandonar sus coches y buscar refugio donde fuera posible. Fue un escenario de total caos, donde la lucha por la supervivencia se convirtió en la única prioridad. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si fueras sorprendido por una catástrofe de esta magnitud? Muchos, en la Meca, no estaban preparados para enfrentar tal desastre. La fuerza de la naturaleza los sorprendió. Y la sensación de impotencia ante un evento tan grande es algo que todos nosotros, en algún momento, podemos sentir en nuestras vidas. La resiliencia de las autoridades locales, así como la de voluntarios y residentes, fue puesta a prueba. Equipos de rescate corrieron contra el tiempo, utilizando botes, helicópteros e incluso sus propias manos para salvar a quienes pudieran. La ciudad de la Meca, que es un símbolo de espiritualidad y fe para millones, se vio completamente sumergida no solo en agua, sino también en desafíos. Si ciudades con una infraestructura y recursos significativos como la Meca pueden ser tomadas por un desastre de este tipo, ¿qué decir de otras ciudades menos preparadas? Este evento puso de manifiesto la necesidad urgente de un mejor planeamiento urbano y soluciones más eficaces para enfrentar desastres naturales, especialmente en áreas densamente pobladas y con un gran flujo de personas, como la Meca. El elevado riesgo para los peregrinos no solo fue una preocupación de infraestructura, sino también una cuestión espiritual. Para muchos, el Hajj representa la realización de un sueño de vida, y ver este viaje interrumpido de manera tan drástica fue un choque emocional. ¿Imaginas el impacto psicológico en alguien que viajó miles de kilómetros, solo para ver su sueño amenazado por un desastre natural? Además, las autoridades locales tuvieron que lidiar con el miedo, la ansiedad y la desesperación de miles de personas que estaban allí para cumplir con un rito sagrado, pero que, ahora, se veían en riesgo de perder su propia vida. ¿Sabías que las inundaciones en lugares como la Meca están siendo cada vez más comunes debido a los efectos del cambio climático? Las fuertes lluvias que provocaron las inundaciones en la Meca son un reflejo de lo que estamos viendo en varias partes del mundo. Patrones climáticos cada vez más erráticos y difíciles de predecir. A medida que el calentamiento global continúa alterando el equilibrio natural del planeta, eventos como este serán más frecuentes. La preparación para tales catástrofes es, sin duda, una de las mayores lecciones que todos debemos aprender. Ahora, al observar las señales proféticas y las conexiones bíblicas relacionadas con estos eventos, queda claro que hay algo mucho más grande detrás de estos desastres naturales. Las señales del fin de los tiempos se están cumpliendo de manera increíblemente real, y la Biblia nos alerta sobre lo que está por venir. Si te preguntas qué significa todo esto y cómo debemos prepararnos para los desafíos que se avecinan,
Inscríbete ahora y mantente al tanto de todas las conexiones bíblicas con los eventos actuales. ¿Y qué nos depara el futuro con las señales de que los tiempos están llegando a su fin? Mantente atento, ya que el próximo tema explicará cómo las profecías bíblicas se están cumpliendo ante nuestros ojos. Señales proféticas y conexiones bíblicas. Cuando observamos los eventos catastróficos que han ocurrido alrededor del mundo, como incendios devastadores, inundaciones masivas y terremotos que parecen ocurrir con mayor frecuencia e intensidad, es imposible no preguntarse: ¿será todo esto solo una coincidencia o realmente estamos viendo las señales del fin de los tiempos cumplirse ante nuestros ojos? Si miramos las enseñanzas de Mateo capítulo 24, veremos que muchos de los desastres naturales y crisis globales que estamos presenciando ahora ya fueron profetizados. En Mateo capítulo 24, Jesús habla sobre las señales que ocurrirían antes del fin, como el aumento de guerras, hambre, plagas y, por supuesto, desastres naturales. ¿Sabías que las referencias bíblicas sobre el fin de los tiempos son increíblemente precisas? El capítulo 24 de Mateo describe eventos que, para muchas personas, parecían distantes o imposibles de suceder en su época, pero que, al mirar el mundo actual, nos hacen reflexionar sobre el cumplimiento de esas profecías. En Mateo, capítulo 24, versículos 6 al 8, Jesús habla claramente: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en varios lugares. Pero todo esto es solo el principio de dolores». Este pasaje es fascinante y, al mismo tiempo, aterrador, ya que describe exactamente lo que estamos viendo en los días actuales. ¿Te has pensado alguna vez que estos desastres naturales, que cada vez son más comunes, pueden ser el cumplimiento de una advertencia? En los últimos años, hemos visto un impresionante aumento de terremotos devastadores en regiones como el Pacífico y Japón, tormentas cada vez más violentas y una secuencia de catástrofes que parecen estar ocurriendo más frecuentemente. Terremotos que destruyen ciudades enteras, huracanes que dejan un rastro de destrucción e inundaciones que inundan las calles de grandes metrópolis. Todo esto, según las palabras de Jesús, son principios de dolores. Es decir, estamos apenas comenzando a ver la intensidad y frecuencia de estos eventos, y las cosas pueden empeorar antes de mejorar. ¿Cómo interpretar los fenómenos naturales a la luz de las Escrituras? Lo que vemos en el mundo hoy es un aumento de terremotos, huracanes y otros fenómenos climáticos extremos. Si miramos el historial reciente, la cantidad de desastres naturales ha aumentado a un ritmo alarmante. Hace décadas, los terremotos se veían como eventos raros, pero hoy, con la tecnología de monitoreo y comunicación, podemos observar una tendencia creciente de temblores sísmicos, especialmente en las áreas del cinturón de fuego del Pacífico, donde ocurren la mayoría de los terremotos devastadores. Y, como ya hemos visto, esto no se limita a un solo tipo de desastre. Huracanes más fuertes, sequías prolongadas y temperaturas extremas han sido temas recurrentes en las noticias, además de olas de calor insoportables que afectan varias partes del planeta. La frecuencia con que estas tragedias ocurren está aumentando. ¿Te has preguntado qué hay realmente detrás de todo esto? El aumento de estos desastres naturales no es solo una coincidencia. Muchas de estas situaciones, como los mismos textos bíblicos indican, forman parte de un patrón que estaba destinado a manifestarse. Cuando Jesús habla sobre los principios de dolores, se refiere al inicio de una serie de eventos que se intensificarán hasta el momento del fin. Lo que estamos viviendo ahora son las primeras señales de que las profecías se están cumpliendo. No estamos solo observando fenómenos climáticos, sino asistiendo a una advertencia divina para que estemos preparados para lo que viene. ¿Y qué debemos hacer nosotros, como individuos, ante todo esto? La respuesta está en prepararnos, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Como Jesús nos enseñó, debemos estar atentos a las señales y mantenernos vigilantes. Lo que está sucediendo a nuestro alrededor debe servir como advertencia para que busquemos una conexión más profunda con Dios, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para los tiempos difíciles que, según las Escrituras, están por venir. Cuanto más entiendas lo que está sucediendo a tu alrededor, más nos preparamos para el futuro. La Biblia nos habla sobre cómo el mundo experimentará una gran tribulación, pero también nos promete que aquellos que permanezcan fieles encontrarán consuelo y seguridad en el Señor. El aumento de desastres naturales es un llamado a nuestro despertar espiritual, y para que miremos con más atención lo que Dios nos está diciendo a través de estos eventos. Si estamos atentos y preparados, no seremos sorprendidos. Ahora,
Con este entendimiento de las señales proféticas y la conexión entre lo que estamos viendo en el mundo y lo que la Biblia predijo, que podemos esperar más adelante. ¿Qué nos depara el futuro, según las profecías bíblicas, y cómo debemos actuar para enfrentar los tiempos difíciles? Mantente atento, porque vamos a hablar sobre los fenómenos climáticos extremos, que están moldeando nuestro presente y ciertamente afectarán nuestro futuro de maneras que quizás no imaginas. Inscríbete ahora para estar al tanto de cada detalle esencial sobre las señales de los tiempos y lo que viene a continuación. Fenómenos climáticos extremos. En los últimos años, los fenómenos climáticos se han intensificado de una forma alarmante. Si sigues las noticias, probablemente ya hayas oído hablar del Niño y la Niña, dos eventos climáticos que han sido mencionados con frecuencia cuando se discute el aumento de desastres naturales alrededor del mundo. Pero, ¿qué realmente significan estos fenómenos? ¿Cómo influyen en la intensidad de los desastres naturales que estamos presenciando hoy, como huracanes, incendios forestales y tormentas violentas? Y más importante aún, ¿qué tiene que ver esto con nuestro futuro y con las señales del fin de los tiempos? Vamos a analizar más profundamente cómo funcionan estos fenómenos y cómo están moldeando el clima global de maneras que no podemos ignorar. ¿Sabías que los fenómenos El Niño y la Niña son mucho más que ciclos naturales que simplemente afectan el clima? Tienen un impacto profundo y directo sobre la atmósfera de la Tierra, alterando patrones de temperatura y precipitación en varias partes del planeta. El Niño es un fenómeno climático que ocurre cuando las aguas del Océano Pacífico Central y Oriental se calientan de forma anormal. Este calentamiento puede causar una serie de efectos en cadena: sequías en algunas regiones, inundaciones en otras y el aumento de tormentas tropicales y huracanes. Por otro lado, la Niña es lo opuesto. Cuando las aguas del Pacífico se enfrían, este enfriamiento afecta de manera significativa los patrones climáticos globales, causando condiciones de sequía en algunas regiones y un aumento en la intensidad de ciclones en otras. Ahora, te estarás preguntando, ¿qué tienen que ver estos fenómenos con los desastres naturales que estamos viendo hoy? La respuesta es sencilla: intensifican aún más los desastres que ya estamos presenciando. Según los expertos en clima, la intensificación de fenómenos como huracanes, incendios forestales y tormentas no es solo un reflejo de la naturaleza en acción, sino también una consecuencia directa del calentamiento global, que está siendo exacerbado por estos fenómenos climáticos. Los cambios de temperatura en los océanos, que causan estos fenómenos, están calentando la atmósfera e intensificando los efectos de los desastres naturales, haciéndolos más frecuentes y violentos. Imagina un huracán con mayor fuerza, más lluvia, más vientos y más destrucción. Ese es el tipo de escenario que el Niño puede generar. Está directamente relacionado con el aumento de la intensidad y frecuencia de los huracanes en el Atlántico y el Pacífico. En los últimos años, por ejemplo, hemos visto un aumento impresionante en el número de huracanes de categoría 4 y 5, que han causado daños incalculables en varias regiones. La misma lógica se aplica a los incendios forestales. En regiones como California, los vientos del Niño y la sequía prolongada han creado un ambiente perfecto para incendios incontrolables. Incendios que consumen bosques enteros, destruyen comunidades y dejan una marca imborrable en las personas afectadas. Y lo que es aún más alarmante es que estos eventos se están volviendo más frecuentes, con previsiones que indican un aumento de estas tragedias en los próximos años. Pero, ¿qué significa esta intensificación de los fenómenos climáticos para el mundo a largo plazo? El desequilibrio ambiental generado por estos fenómenos puede verse como una alerta global de que estamos sobrepasando los límites naturales del planeta. No se trata solo de desastres localizados que afectan algunas regiones, sino de un fenómeno global que está reescribiendo el propio clima de la Tierra. El aumento de las temperaturas, los cambios en los patrones de precipitación y el crecimiento de las tormentas ya no son previsibles de la forma en que solían ser. Y, lo más importante, el impacto de estos desastres no se limita a la destrucción de propiedades y vidas, sino que también afecta a la agricultura, la seguridad alimentaria y la salud pública. Estamos presenciando la ruptura de sistemas ecológicos fundamentales para la supervivencia humana y para el mantenimiento de la biodiversidad del planeta. ¿Alguna vez has pensado que el mundo está enfrentando un punto de inflexión? El aumento en la intensidad de los desastres naturales es un claro reflejo de una Tierra que está siendo sobrecargada por años de explotación irresponsable de los recursos naturales. Con cada ciclo del Niño o la Niña, la presión sobre el medio ambiente aumenta, y las consecuencias de esto se sienten de manera cada vez más severa. El desequilibrio que estamos creando ya no es algo que pueda ignorarse, está sucediendo ahora, y con cada nuevo desastre, se hace más evidente que necesitamos cambiar nuestra forma de vivir si queremos garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones. Ahora,
¿Qué podemos hacer frente a toda esta destrucción e incertidumbre climática? ¿Cómo podemos actuar para mitigar los efectos de los desastres naturales y garantizar que, en el futuro, el impacto no sea tan devastador? Una de las primeras cosas que podemos hacer es actuar localmente para proteger nuestro medio ambiente. Desde la reducción del consumo de plástico hasta la adopción de prácticas de agricultura sostenible, cada pequeño gesto cuenta. Pero también es importante que estemos más conscientes de las acciones de los gobiernos y las grandes corporaciones que tienen un papel fundamental en la preservación de los recursos naturales del planeta. La presión pública por políticas climáticas más responsables nunca ha sido tan importante. ¿Quieres saber más sobre cómo los fenómenos climáticos extremos están afectando al mundo y lo que podemos hacer para cambiar esta realidad? Dale me gusta y comparte este contenido con tus amigos. Cuantas más personas sepan sobre el impacto de los fenómenos climáticos, más podemos hacer para cambiar el curso de los eventos. Ahora, a medida que entendemos los impactos profundos de estos fenómenos, es hora de reflexionar sobre el impacto espiritual de los desastres naturales. ¿Cómo nos orienta la Biblia para lidiar con estos momentos de crisis? ¿Qué nos dicen estos eventos sobre la relación de la humanidad con Dios? No te pierdas el próximo tema, donde exploraremos profundamente el impacto espiritual de estas tragedias. Haz clic aquí y sigue con nosotros, porque la siguiente parte tratará sobre temas que no querrás perderte. Impacto espiritual de los desastres naturales. En un mundo cada vez más afectado por desastres naturales a gran escala, como huracanes, terremotos, incendios forestales e inundaciones masivas, muchos de nosotros nos enfrentamos a una pregunta profunda y perturbadora. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Este tipo de cuestionamiento es inevitable, especialmente cuando nos enfrentamos a tragedias tan grandes e incontrolables. El sufrimiento que presenciamos a nivel global, y también en nuestras propias comunidades, a menudo nos lleva a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y sobre la fragilidad de la vida humana. Estos eventos catastróficos, que parecen cada vez más frecuentes, son de tal magnitud que sacuden nuestra percepción del control que tenemos sobre nuestras vidas y sobre el mundo en el que vivimos. ¿Te has preguntado por qué existe tanto dolor y sufrimiento en el mundo, especialmente cuando somos víctimas de catástrofes naturales? No estás sufriendo solo. A lo largo de la historia, muchas personas han hecho esta misma pregunta en momentos de grandes crisis, buscando respuestas en el contexto de su fe y en las lecciones que pueden extraer de tales experiencias. ¿Sabías que los desastres naturales son un llamado a la reflexión espiritual? En muchos casos, estos eventos son vistos como una invitación de Dios para reevaluar nuestras vidas, para volvernos más hacia la espiritualidad y para comprender nuestra propia vulnerabilidad como seres humanos. Sirven como recordatorios de que, a pesar de todo el progreso que la humanidad ha hecho, aún estamos sujetos a fuerzas que están fuera de nuestro control. No importa cuánto intentemos dominar la naturaleza, siempre será más poderosa que nosotros. En momentos de crisis, nos enfrentamos con nuestra propia fragilidad. No importa si somos ricos o pobres, fuertes o débiles, cuando ocurren desastres naturales, todas nuestras posesiones, nuestro estatus social e incluso nuestra salud pueden ser llevados en un abrir y cerrar de ojos. Como seres humanos, tenemos una tendencia natural a buscar el control, a querer garantizar nuestra seguridad y estabilidad. Sin embargo, los desastres naturales nos dejan claro que la verdadera seguridad está más allá de nuestras fuerzas humanas. Nos obligan a reconocer nuestra vulnerabilidad y nuestra total dependencia de algo más grande que nosotros mismos. ¿Has sentido que, en los momentos de calamidad, lo único que podemos hacer es orar? Cuando todo parece estar fuera de control, la oración se convierte en una de las pocas herramientas espirituales que tenemos a nuestra disposición. En tiempos de dificultades extremas, como un huracán que se aproxima a una ciudad o un incendio que consume todo a su paso, muchos de nosotros nos volvemos hacia la oración como un refugio espiritual. Este es un momento para entregar nuestra ansiedad, miedo e inseguridad en las manos de Dios, buscando consuelo en su presencia, sabiendo que Él está con nosotros en medio de la tormenta. Jesús, en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, nos enseña sobre la importancia de construir nuestras vidas sobre una base sólida. Por tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será comparado con un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon esa casa. Pero no cayó, porque estaba edificada sobre la roca. Así como una casa construida sobre la roca resiste las tormentas, nuestra fe debe estar construida sobre una base sólida en Cristo para que podamos soportar las adversidades de la vida. La preparación espiritual no se trata solo de evitar el sufrimiento, sino de encontrar fuerza en Dios en los momentos de angustia.
Estos desastres también nos llaman a una reflexión más profunda sobre nuestro propósito en la vida y la fragilidad del tiempo que tenemos. En muchos casos, las personas que sufren pérdidas en desastres naturales informan un despertar espiritual, un deseo renovado de buscar una vida más plena con Dios. Es como si, al perder todo lo que tenían, comenzaran a valorar las cosas que realmente importan: la fe, la familia y la búsqueda de una paz interior que trasciende las circunstancias externas. Este tipo de reflexión no es fácil, pero es fundamental para que podamos encontrar propósito en medio del dolor. Además, ¿qué podemos aprender sobre nuestra relación con Dios frente a la vulnerabilidad humana? Un desastre natural nos hace reflexionar sobre cómo la humanidad, a pesar de su inteligencia y capacidad para innovar, sigue estando sujeta a las fuerzas de la naturaleza. Ninguna tecnología o riqueza puede garantizar nuestra protección contra todos los riesgos del mundo. Esto nos enseña humildad y nos recuerda que, al final, todos dependemos de la gracia y la misericordia divina. Cuando la tormenta pasa y el dolor disminuye, la fe que encontramos durante el sufrimiento puede convertirse en un cimiento para nuestra vida espiritual. ¿No es interesante cómo Dios está unidos el dolor y el sufrimiento como oportunidades para el crecimiento espiritual? Aunque no podemos comprender completamente las razones detrás de tanto sufrimiento, podemos confiar en que Él está con nosotros en medio del dolor y que todo tiene un propósito. El sufrimiento puede ser un catalizador para nuestro despertar espiritual, un recordatorio de que nuestra vida no es nuestra, sino un regalo de Dios que debe vivirse con propósito y fe. ¿Has pensado en cómo puedes prepararte espiritualmente para los desafíos que la vida puede traer? La oración constante, el estudio de las Escrituras y la búsqueda de una relación más íntima con Dios son maneras de fortalecer nuestra fe y prepararnos para los momentos de crisis. No sabemos lo que el futuro nos depara, pero podemos estar preparados espiritualmente para enfrentar lo que venga con valentía, confianza y la paz que solo viene de Dios. Si deseas aprender más sobre cómo la preparación espiritual puede transformar tu vida en tiempos de crisis, descarga nuestro ebook. Trae poderosos insights para fortalecer tu fe frente a cualquier tormenta. El enlace está en el primer comentario. No te lo pierdas. Ahora que hemos visto cómo los desastres naturales pueden afectar nuestra vida espiritual, es hora de hacer una reflexión más profunda. ¿Son estos eventos solo coincidencias climáticas o son advertencias divinas? ¿Qué nos dicen estas señales sobre el futuro que estamos creando para nosotros mismos y para las futuras generaciones? No te pierdas el próximo tema, donde exploraremos la respuesta a estas cuestiones. Haz clic aquí y sigue con nosotros. Advertencias divinas o coincidencias climáticas. Cuando grandes desastres naturales golpean nuestro mundo, como incendios devastadores, inundaciones masivas o huracanes implacables, muchos comienzan a preguntarse: ¿son estos eventos solo coincidencias climáticas o hay algo más profundo detrás de ellos? ¿Estamos siendo confrontados con señales de advertencia divinas? Es común que, en momentos de gran sufrimiento y caos, el ser humano busque explicaciones para tratar de entender por qué tanta dolor y destrucción. ¿Estamos frente a una respuesta divina, o simplemente estamos viviendo las consecuencias del comportamiento humano en un mundo en constante cambio? Es importante entender que, a lo largo de la historia, la humanidad siempre se ha enfrentado a momentos de crisis, y muchas veces estos eventos fueron interpretados como mensajes espirituales o advertencias de un poder superior. La Biblia nos habla en varios momentos sobre cómo Dios utiliza desastres naturales y otros eventos catastróficos para llamar la atención de las personas, para despertar la conciencia sobre lo que realmente importa en la vida. Cuando miramos el escenario actual, con la multiplicación de desastres y eventos climáticos extremos, surge una reflexión inevitable. ¿Son estos eventos una forma de Dios llamarnos a la responsabilidad y a la reflexión sobre nuestra vida y acciones? ¿Has pensado alguna vez en cómo las catástrofes podrían ser una manera de Dios advertirnos sobre la dirección en la que el mundo se dirige? Tal vez, en medio de la destrucción, Él nos esté llamando a cambiar, a reconocer nuestra fragilidad y a repensar nuestros valores. Lo que estamos viendo hoy en día puede interpretarse como una oportunidad de reflexionar sobre nuestra propia relación con la naturaleza, con los demás y con Dios. En lugar de ver estas tragedias como resultados de fenómenos climáticos, tal vez sea el momento de darnos cuenta de que tienen un propósito mayor: hacernos despertar a lo que realmente importa. Los desastres naturales, muchas veces, nos fuerzan a repensar la manera en que estamos viviendo. ¿Será que Dios está usando estos eventos para recordarnos nuestra vulnerabilidad, nuestra necesidad de humildad y la importancia de vivir en armonía con su voluntad? Cuando vemos ciudades enteras siendo sumergidas, comunidades destruidas y vidas cegadas de manera tan repentina, queda claro que el ser humano, por más avanzado tecnológicamente que sea, sigue estando a merced de fuerzas mucho mayores. Dios, en su soberanía,
puede usar tales eventos como una forma de recordarnos que, sin Él, nada podemos hacer. No importa lo poderosos que nos sintamos, al final, todos dependemos de su gracia. ¿Sabías que la Biblia habla claramente sobre el uso de advertencias divinas a través de catástrofes? En varios pasajes, vemos que desastres y aflicciones sirven como llamados a la reflexión y al arrepentimiento. Por ejemplo, en Lucas capítulo 21, versículos 25 a 28, Jesús habla sobre señales en el cielo y en la tierra, diciendo: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones, en perplejidad por el bramido del mar y las olas. Los hombres desmayarán de miedo, esperando lo que sobrevendrá al mundo. Este pasaje no solo describe eventos climáticos, sino también describe el impacto espiritual de esos eventos. Son señales, avisos divinos de que el tiempo se acerca y necesitamos prepararnos espiritualmente. Por eso, es fundamental reflexionar sobre el significado espiritual de las catástrofes. No son solo señales de destrucción física, sino también de un llamado a volvernos a Dios y reevaluar nuestras prioridades. Cada huracán, cada incendio, cada terremoto puede verse como una oportunidad para reflexionar sobre nuestra vida, sobre la dirección en la que vamos y sobre cómo podemos ser mejores, más compasivos y más alineados con la voluntad de Dios. La tragedia nos desafía a ser más solidarios, a estar más atentos al sufrimiento de los demás y a vivir con un propósito más profundo. ¿Has pensado en cómo la vigilancia espiritual puede ser la clave para enfrentar tiempos difíciles? Mantener nuestra vigilancia espiritual es esencial, no solo para entender las señales a nuestro alrededor, sino también para prepararnos para lo que está por venir. El mundo está en constante cambio, y eventos como desastres naturales nos muestran que, en cualquier momento, todo puede cambiar. Pero, en medio de estos cambios, nuestra fe en Dios puede ser la roca que nos sostiene. Mantener una vida de oración constante, estudiar las Escrituras y tener una conexión profunda con Dios es lo que nos permitirá enfrentar las dificultades con valentía y sabiduría. La vigilancia espiritual no es solo estar atento a las señales externas, sino también mantener nuestra alma alineada con Dios. Cuando nos preparamos espiritualmente, desarrollamos una fuerza interna que no depende de las circunstancias externas. Los desastres pueden devastar el mundo físico a nuestro alrededor, pero nunca podrán destruir la paz interior que viene de una fe firme en Dios. Ahora que entendemos cómo estos desastres pueden ser señales divinas, la pregunta que surge es: ¿debemos ver estas advertencias como una oportunidad de cambio y preparación? Y, lo más importante, ¿qué podemos hacer para prepararnos espiritualmente para los tiempos difíciles que están por venir? No te pierdas el próximo tema, donde vamos a discutir cómo la preparación espiritual puede ser la clave para nuestra supervivencia y crecimiento en tiempos de crisis. Quédate con nosotros, suscríbete y sigue acompañándonos, porque la próxima parte será una verdadera invitación a la reflexión y la preparación espiritual. Invitación a la reflexión y preparación espiritual. A medida que llegamos al final de este contenido, quiero invitarte a reflexionar profundamente sobre todo lo que hemos discutido hasta ahora. Los desastres naturales que están ocurriendo en todo el mundo no son solo manifestaciones del caos de la naturaleza, sino también un llamado divino para que volvamos a Dios con más seriedad y compromiso. La vida está llena de adversidades y el futuro es incierto. Sin embargo, nuestra fe puede ser el fundamento que nos sostiene cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Mientras enfrentamos las tempestades de la vida, debemos fortalecer nuestra fe en Dios. En momentos de crisis, como los desastres naturales que discutimos, es natural que surjan miedo e incertidumbre. Pero, en lugar de sucumbir a esos sentimientos, estamos llamados a confiar en Dios. Recuerda las palabras de Filipenses capítulo 4, versículo 6, que nos enseña a no angustiarnos por nada, sino, en todo, mediante la oración y súplica, con acción de gracias, presentar nuestras peticiones a Dios. Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, y nada puede separarnos de su amor, sin importar las dificultades que enfrentamos. El llamado a la vigilancia espiritual nunca ha sido tan urgente como ahora. Cada vez más, el mundo nos presenta distracciones, desafíos y tentaciones que nos alejan de Dios. En medio de la prisa diaria, podemos fácilmente perdernos y olvidar nuestra misión espiritual. Pero es justamente en estos momentos de crisis que debemos mantener nuestra conexión con Dios más firme que nunca. La oración diaria, el estudio de las Escrituras y el compromiso con los principios divinos son esenciales para nuestra preparación espiritual. Cuando mantenemos nuestra fe firme, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, sabemos que Dios está en control.
Iniciar un camino de preparación espiritual no se trata solo de enfrentar los desafíos de la vida, sino de vivir una vida con propósito. La fe no debe ser algo que solo busquemos cuando estamos en crisis, sino una base sólida que nos guíe en todo momento. Debemos aprender a fortalecernos espiritualmente en todo momento, ya sea bueno o malo, para que podamos enfrentar las adversidades con sabiduría y gracia. Así, cuando los tiempos difíciles lleguen, estaremos más preparados para enfrentar cualquier tormenta que surja en nuestro camino. Si te has sentido perdido o inseguro sobre lo que el futuro puede traer, quiero animarte a dar un paso de fe ahora. Comienza a buscar una conexión más profunda con Dios. Dedica tiempo a la oración y permite que Él sea tu fortaleza en tiempos de angustia. No hay nada más poderoso que saber que, incluso en medio de la tormenta, Dios está con nosotros. Comparte este contenido con aquellos que necesitan escuchar este mensaje de esperanza y preparación espiritual. Juntos, ayudemos a más personas a fortalecerse espiritualmente y a encontrar la paz que solo Dios puede proporcionar. Si este video habló a tu corazón, dale like ahora. Comenta aquí abajo lo que te pareció y no olvides suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir trayendo más contenido de valor para ti, y tu participación es fundamental para difundir la palabra de fe y esperanza. Que Dios te bendiga abundantemente y que Él sea tu paz en tiempos de crisis. Hasta el próximo video.